asistencia. Voy a permitirme presentar a la doctora invitada Marcela Lagarde de los Ríos, la cual llegó ayer, les comento porque luego se van a enterar y van a decir, ¿por qué no nos invitaron? Hicimos un trabajo interno, se invitó a los grupos que están trabajando en el curso intensivo del Comité Institucional para la Equidad de Género, tanto maestros, maestras que están en el curso, algunos estudiantes. Se invitó a las personas del Comité Institucional, se invitó a las personas que están participando en el diplomado, también que es del comité, y bueno, fue un trabajo interno en el cual estuvimos ahí compartiendo con la doctora. Hoy se abre al público en general con esta conferencia las construcciones de las identidades en el mundo contemporáneo, y voy a leer brevemente, ahora sí con algunos punteos solamente de su currículum, porque si ustedes lo buscan en el internet van a ver que es bastante amplio, y quienes la conocen lo saben. La doctora Marcela Lagarde de los Ríos nació en la Ciudad de México, es etnóloga, maestra y doctora en antropología. Ha sido profesora universitaria durante 37 años. En la actualidad es profesora de los diplomados en estudios feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México y en Guatemala. Y es profesora invitada en diversas universidades, como la nuestra, desde hace más de 10 años. Es presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Es coordinadora de los talleres Casandra de Antropología Feminista. Es presidenta o fue presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados del 2003 al 2006. Elaboró y promovió con otras diputadas y diputados la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde el 2007. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana. Son 14 tomos, elaborados por la Cámara de Diputados en el 2006. Emitió un peritaje sobre el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró culpable al Estado mexicano. Es autora de varias iniciativas para impulsar el marco jurídico de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, publicados por la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres 2006-2012. Actualmente elabora una iniciativa jurídica sobre la violencia feminicida y la alerta de violencia de género. Ha participado en movimientos estudiantiles, populares, sindicales, civiles y feministas en México, América Latina y España. Ha sido integrante de partidos de la izquierda mexicana. Ha recibido valiosos reconocimientos en diversos países por su promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres. Es integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos desde el 2006, de la Red Sin Fronteras por la Vida y la Libertad de las Mujeres desde el 2007, del Consejo de Asesoras del Observatorio de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Veracruz desde el 2010, del Consejo del Espacio Mujeres por una Vida Libre de Violencia desde el 2010 y del Consejo Civil Asesor de ONU Mujeres para América Latina del 2012 al 2014. Voy a mencionar solamente 5 de sus publicaciones. Es autora, bueno, porque es autora de más de 100 artículos y de los siguientes libros: El cautiverio de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, por la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual le dio un premio, el premio Maus, a la mejor tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras en 1989.
Actualmente se ha editado 5 veces y 2 reimpresiones en México. Una edición conmemorativa por los 20 años del editorial Horas y Horas de Madrid en el 2011. Otro de sus libros, Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia, igual de editorial Horas y Horas, Identidad de Género y Feminismo, por el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica, diversos trabajos sobre etnicidad, género y feminismo, uno muy importante que es el que muchas tenemos como libro de cabecera, Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, una mirada feminista en el umbral del milenio, bueno, muchos más, que digo este no, pero bueno, es autora de muchos libros. Dentro de sus reconocimientos está desde 1999 la Unidad de Instituto de las Mujeres del Gobierno del Distrito Federal en Azcapotzalco, lleva su nombre, la Unidad del Instituto de las Mujeres del Gobierno del Distrito Federal, desde 1999 lleva su nombre, en la delegación de Azcapotzalco. Recibió la distinción cum laude en el examen de maestría en antropología y la mención honorífica en el doctorado. Recibió la medalla al mérito universitario por 30 años de docencia en la UNAM. La Fundación Guatemala le otorgó el reconocimiento a la sororidad. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, le otorgó la presea Águila Conacintra al mérito legislativo en el 2005. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó el reconocimiento Hermilda Galindo por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. El Gobierno del Distrito Federal le otorgó el reconocimiento para los que abrieron camino, Mujeres por una Vida Libre de Violencia, en el 2007. Tiene otros reconocimientos de países como España, Guatemala. El último, que ahí es donde la vemos muy contenta, y una foto hermosísima que tenemos de ella, la red Mujeres en Plural le otorga el reconocimiento Griselda Álvarez a las que abrieron camino, donde la ley de acceso, por su aporte a los derechos humanos de las mujeres contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el 2011. Como dice Marcela, y parafraseando un poco sus enseñanzas, solo hay una manera para lograr la anhelada convivencia colectiva. La anhelada convivencia es trabajando de una manera colectiva, sororal y solidaria. Con ustedes, la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. Bueno, voy a hacer un breve antecedente para compartirles nuestro interés en que el día de hoy nos acompañe la doctora Marcela Lagarde. Probablemente algunos sepan que formamos parte del Comité Institucional para la Equidad de Género de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dependiendo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y tenemos aproximadamente 3 años trabajando en esto. Tarea que no ha sido fácil, pero siempre nos hemos acompañado y hemos tratado de trabajar en la intención y en el espíritu de quien ha sido nuestra formadora de varias de nosotras por varios años, que fue la doctora Lagarde, que desde 1997 ha visitado esta ciudad y esta universidad. Aquí habrá muchas compañeras y amigas que ratificarán muchos años de estar trabajando con sus lecturas, con sus talleres, con sus aprendizajes, y ver de qué manera esto no solamente se quedaba en algunas que éramos organizaciones de la sociedad civil, sino que hemos podido traspasar y poder trabajar por los apoyos y las aperturas que se han dado en una institución de educación superior. Y precisamente ayer hablaba de la importancia de incorporar esta mirada a la educación y a los procesos de investigación, porque ella ha sido una muestra ejemplar
de cómo conjugar el trabajo académico con el compromiso social al momento y también político en los espacios de toma de decisiones. Su paso por la Cámara de Diputadas y de Diputados fue trascendental, no solamente ahí, sino para beneficiarnos con la creación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres a nivel nacional. Y esto ha sido un detonante para legislar en otros estados, para discutir, para poner el tema y sobre todo para tratar de salvaguardar los derechos que como mujeres tenemos y que históricamente no han sido tomados en cuenta. Para mí es un honor tener la presencia de nuestra maestra de la vida, de muchas de nosotras, que así le decimos, de la vida, de la academia, de las acciones políticas, de las leyes, de todo lo que hemos aprendido con este bagaje, que se ha rodeado de un equipo de expertas, que hemos tenido que aprender, estudiar. A lo mejor muchas no tenemos ese buen hábito de estudiar sobre nosotras. Teníamos disciplinas que nos estaban haciendo estudiar otras cosas, pero no las disciplinas o el estudio personal. Y esta fue una de las grandes enseñanzas que nos trajo, a decir, tenemos tiempo para todos los demás, pero no tenemos tiempo para nosotras. Entonces, esto es parte de las cosas que vamos haciendo y que esto precisamente tiene una trascendencia política, ¿no? Lo personal es político y es público también, ¿no? En la educación, y bueno, es un gran gusto que nos pueda estar acompañando este día precisamente para hablar cómo nos construimos en estas identidades, en este mundo contemporáneo, y yo a veces digo tan trastocado y loco, difícil, violento, pero con muchos ímpetos y muchas ganas. Una de las grandes experiencias que yo he tenido es que cada vez que estamos cerca de la doctora Lagarde, el panorama a veces no es halagador, pero sin embargo, junto con ese análisis que hace, yo no sé cómo le hace, pero inyecta mucha esperanza. Entonces, ese es un gran logro que yo lo quiero compartir y ya la escucharán y verán por qué ella una y otra vez será siempre querida y bienvenida con nosotros. Bienvenida. Bueno, buenos días. Era para no llorar, por eso volteé a ver el azúcar, porque me emocioné mucho con la presentación de mis compañeras y por el gusto enorme de estar aquí con ustedes. Y estoy mirando que mis mismas compañeras aquí, allá, todas. La verdad que el tema que vamos a tratar esta mañana me encanta, porque en general en los últimos años, por doquiera que voy, entonces es el tema del feminicidio, es el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, es el tema de la ley general que también estamos tratando estos días, bueno, pues porque es muy importante que se difunda el contenido de estas leyes, el análisis que hacemos con la perspectiva de género, de estos problemas graves de nuestro país y de nuestra comunidad cercana. Yo sé que en todos los casos, en todas nosotras, en todos ustedes, los hombres, tienen conocimiento de problemas de violencia de manera muy cercana y a lo mejor también los han vivido. Entonces, constantemente estoy refiriéndome a esos temas, pero al mismo tiempo, para poder sobrevivir en el sentido esperanzado, ¿no? Y de la buena vida y de otra cosa, siempre estoy trabajando los temas de las identidades de mujeres y hombres porque son importantísimos. Tal vez yo me inicié en la investigación antropológica feminista con ese tema y trabajé muchísimo, como 8 años. Duró una gran investigación que hice solita, a diferencia de la que hicimos a nivel nacional, que fuimos 60 investigadoras. En el primer caso, mi primera gran investigación, gran por el tamaño, por los años que duró,
pero también porque fue la primera que se hizo en México, lo digo con orgullo también, como una primera aproximación de investigación sólida en nuestro país desde una perspectiva feminista sobre identidades de las mujeres. Y el resultado fue el libro que se conoce en algunos lugares, voy a hacer un comercial, ya lo vende la Gandhi y está coeditado con Siglo XXI y mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese libro no es el cautiverio, son los cautiverios. Y me quedé corta. Nada más puse 5. Porque bueno, hice toda una propuesta teórica y luego investigué y luego volví a la teoría con la investigación para ajustar lo que yo vi en la investigación. Y fíjense qué interesante, lo digo entre maestros, estudiantes, mujeres y hombres que trabajan estos temas. La manera que yo tengo de investigar es hacer siempre una epistemología compleja, nada de simplismos en esta vida, más bien la complejidad en el sentido de la epistemología crítica y luego hacer la investigación y luego volver a revisar ese marco teórico que yo prefiero llamarle campo teórico, porque marco me parece medio rígido. Entonces es un campo teórico, vuelvo a él y entonces recogí de la investigación que hice estos 5 estereotipos identitarios de mujeres. Son estereotipos y por eso son las madres esposas, las monjas, las presas y las locas. Y esos estereotipos no me los inventé antes de la investigación, fueron el resultado de la investigación. Entonces, la construcción teórica de esos estereotipos. No los llamo arquetipos, porque no comparto la teoría junguiana de los arquetipos. Más bien, yo me baso como antropóloga en la teoría antropológica de la cultura en los estereotipos. Su construcción, como dijo Gabriela, es una construcción siempre a nivel, digamos, ideológico, teórico, a veces jurídico, también normativo de otros tipos de normas que no son leyes, pero que están ahí y que van creando estos estereotipos sobre los que se construyen las identidades de las personas concretas. ¿Más o menos? ¿Me siguieron ese rollo? Pero siempre previamente nosotros nacemos en una cultura, no nacemos sin cultura. Nacemos en ese nicho cultural y en ese nicho cultural están vigentes a nivel del lenguaje, a nivel de los símbolos, de las imágenes, de los mitos y todas estas leyes, normas, imaginario social y cultural, estos estereotipos. Y en esta cultura, que se parece mucho a la cultura del país vecino sureño, de Guatemala, que se parece mucho, si llegamos hasta América del Sur, hasta Argentina, que ahora está pasando momentos interesantes, en todo este espacio en Latinoamérica, después comprobé que también están estos estereotipos, no solo en México. Y luego si nos vamos a Estados Unidos, con la cantidad de gente latina, así se llama ahora, que hay allá, pues también en América del norte, hay estos estereotipos y además actualizados, y además se refrendan. Y en unos casos sirven de dique para que las personas no cambien, y en otros casos son utilizados
por ejemplo, los mexicoamericanos, los chicanos, como al revés, como raigambre, como poderío étnico y cultural en un territorio adverso. Es interesantísimo. Entonces, ¿qué estereotipos son? Bueno, pues lo que yo encontré o quise ver o pude ver de acuerdo a mi propia formación, experiencia de vida y todo lo que conforma a quien investiga, lo que pude ver fueron esos estereotipos. El primero le tuve que inventar un nombre porque no encontré en la cultura el nombre para esa construcción de estereotipo que luego las mujeres cumplimos en la vida social. ¿Cómo lo cumplimos? Como podemos. A veces muy mal, nos sale pésimo, no aprendemos bien, no nos enseñan bien, porque como dijiste, se trata de construcciones. Y para que haya esas construcciones culturales hay un esfuerzo pedagógico de la sociedad. Se nos enseña a hacer esos estereotipos permanentemente. No es que haya, sí hay cursos para todo eso, pero además es continua, es educación continua. ¿Qué dirá una universidad por tener eso? Es educación continua en todos los medios, en la literatura, en el cine, en la poesía, en las artes gráficas, en la escultura. Es increíble. Ahí están. Y como vivimos inmersos en nuestra cultura, y las personas que vivimos en nuestra cultura no estamos todo el tiempo haciendo investigación sobre nuestra cultura, pues entonces ni los vemos, ni nos damos cuenta. A veces sí decimos, ay ya, qué exagerado esto, ¿no? Cuando se pasa un poco de la raya. El primer estereotipo somos, y hablo en plural, porque el simbólico ahí está, pero las mujeres, por lo menos en México, ya no me extiendo más, somos construidas identitariamente para ser madres y para ser esposas. Entonces, como no había una palabra que juntara, yo pues lo junté y yo le puse madre esposas. No es separado, porque no puede ser separado, porque es una sola construcción que va junta, lo de madre y esposa. Y entonces, bueno, recogí las maneras prácticas, diría Bourdieu, de la construcción social del estereotipo y la manera de vivir que tenemos mujeres y hombres para que ese estereotipo funcione en nuestras relaciones. Desde niñas chiquitas, las mujeres somos educadas, formadas para ser madres y esposas. Y estudié en todo el país a mujeres de todas las clases sociales, busqué también estereotipos de clase para poder analizar qué era lo común en mujeres de clases altas, por ejemplo, con mujeres de clases, además de socioeconómicamente explotadas o discriminadas, también excluidas socialmente. Y en ese abanico de mujeres, ¿qué es lo común? Es una metodología antropológica. En vez de fijarme mucho en qué es lo diferente, que es a lo que nos llaman las ideologías contemporáneas, ¿cuán diferentes somos? No tengo nada que ver. O sea, somos como marcianos unos con los otros, unas con las otras. Y yo al revés, lo que investigué fue lo común y efectivamente en la diferencia encontré la disidencia. A veces ideológicamente pautada, a veces no. A veces es porque la vida en su avalancha me arrastró. Y no es porque yo quise cambiar. Y eso es importante decirlo porque muchas personas que no tienen una visión científica hablan del cambio como algo voluntario,
como algo propiciado, y a veces no es así. Hay cambios que se producen más allá de la voluntad y la conciencia. Y también investigué eso. ¿Por qué esos modelos llegan a ser experiencia de vida práctica de millones de mujeres? Y bueno, pues encontré todas las instituciones que apoyan esa construcción social de género, que es una construcción también primariamente construcción sexual de género, y luego construcción económica de género, y luego construcción jurídica de género, y luego construcción política de género, y luego construcción cultural en todas las dimensiones de la cultura de género. El género en las personas, pero en la cultura, es una de las grandes aportaciones a la historia que ha habido. O sea, no es algo que se da naturalmente, sino que se construye, se crea. Y hay todo eso para la creación del género. Mucha gente allá afuera dice, nadie nos enseña a ser madres. Y yo digo, bueno, ¿en qué mundo? Pero si nos enseñan desde la cuna, en los cautiverios, cuento, porque además lo vi a niñas en el cunero con muñecas. Niñas en el cunero con muñecas. Y el moño se lo quitaron las enfermeras por higiene. El moño ese del pelo, rosa. O sea, es fuertísimo. Antes de ser tú, ya hay un ser allí, una cosa a tu lado. Y muchas veces, por favor, no les regalen esas muñecas a las niñas gigantes. A veces son más grandes que ellas. Los peluches son una invasión genérica terrible a la construcción humana de las mujeres y las niñas. Por favor, no lo hagan. Los novios del mundo que estáis aquí, no les regalen a sus novias esos peluches que entonces o entra ella a su recámara o sale el peluche, que además puede ser un león así, feroz, o un perro, o sea, qué cosa. Vean eso. Ahí estamos, todo eso es construcción de esas madresposas que antes de los 3 años ya internalizaron en su identidad, a veces de manera automática, sin hacer una reflexión, porque no la pueden hacer, no tienen la condición para hacerla, ya internalizaron que van a ser, que ya son madresposas, ya son. Ahora nada más les falta conseguirse algo para ser esposas. ¿Qué será ese algo? Es un alguien todopoderoso que se coloca en el centro de la vida de las mujeres, desde que son niñas. Ese todopoderoso que está en el centro de la identidad y luego se va volviendo el centro de la conciencia. Está en el centro de la afectividad, está en el centro de la sexualidad, está en el centro del deseo, que es inconsciente. O sea, todas las profundidades del ser de las mujeres están, digamos, invadidas, lo digo con ese término, por otro ser que es más importante que ellas. Esa es la clave política. Es más importante que ellas. Ahí aprenden las niñas a adorar a los hombres. ¿Quieren que se los diga otra vez? Adorarlos. No es amor como quisiéramos, que andamos inventando ahora unos amores vivibles, ¿no? Decentes, una cosa más o menos potable. No, estos son amores de adoración. Yo he llegado a la conclusión
En los cautiverios lo digo de muchas maneras, tal vez de esta no, de que esa construcción identitaria de las mujeres desde pequeñas es casi una religión. Hay un ser casi sagrado, omnipotente, al que hay que obedecer, al que hay que someterse, al que hay que darle y volver a darle lo que pida, lo que necesite, lo que no pida también, adivinarle qué quiere, adivinarle por favor si está a gusto, si le fue bien, si quiere estar con una, si no quiere estar, si viene de ver a otra. O sea, todo eso es la construcción de un imaginario en las mujeres y de una experiencia vivida subjetiva y objetiva de dominación de género. Así, aunque nos riamos un poco, mejor nos reímos porque si no vamos a llorar. Es fuertísimo. Es fuertísimo porque todo este sistema que hemos visto en estos días, en estas aulas, y lo que ustedes analizan y ven siempre, es un sistema efectivamente patriarcal. De veras vivimos en el patriarcado. Créanselo, entiéndanlo, sépanlo. Es el patriarcado. Y para que el patriarcado exista en todos los niveles de la vida social, económica, política, en todos los espacios privados y públicos, tiene estos recursos de fortaleza del patriarcado, de reproducción del sistema de acuerdo con pautas, normas y todo, pero tiene esa clave que es importantísima, que son las mismas víctimas del sistema de dominación quienes deben reproducirlo hasta sus últimas consecuencias. No solo quienes dominan, no solo esos. Y ahí Gramsci tenía razón. O sea, el poder no solo se ejerce por coerción, también se ejerce por consenso. Y se crea un consenso. ¿Cómo no va a haber un consenso con todas las telenovelas que forman a millones todos los días? Pero no solo en México. Las telenovelas mexicanas se ven en China, habladas en chino. Es una cosa increíble. Y las colombianas las vemos acá y las venezolanas, esas son más abiertas, ¿no? Siempre hay parejas homosexuales, siempre hay algún aborto por ahí, siempre hay algún disidente que fuma mota y todo eso. O sea, las mexicanas guardan un modelo patriarcal bastante conservador que no acepta nada. Y no solo telenovelas, las canciones. Bueno, no voy a decir la peor canción de todas, que si tuviera yo un poder mágico, la desaparecería. Pero sigo siendo el rey. Esa junto con otra que es peor y junta, que es la chancla. La chancla que yo tiro, y la hemos cantado todas nosotras, emocionadas, ya llorando. La chancla que yo tiro, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el que tira la chancla? ¿Quién es la chancla? ¿Por qué la tira? No analizamos qué cantamos, qué avalamos con nuestra experiencia y todo eso. Bueno, les podría contar la cultura de las madresposas, es compleja, tiene todos esos soportes y es funcional a construir a los hombres de carne y hueso como sujetos sostenidos por las mujeres. Lo que hace sustentable la condición masculina es esa condición femenina que crea además muchos recursos, crea bienes, fortalece a los hombres y además sobre las mujeres. Y ahí
se genera un plus de poder para los hombres. O sea, en su condición de género, piénsenlo, los hombres, está contenido una dimensión de poder de género sobre las mujeres. Y tiene también otra dimensión, la condición de género de los hombres, de adquirir las pautas de género de su condición, hacerse de los poderes para poder ser hombres, como ahora se les llama, hombres de verdad. O sea, y ahí también entra el poder entre los hombres y el poder institucional, el poder en la pareja, el poder en la familia, el poder en la comunidad, el poder en el grupo de fútbol, el poder en la calle, el poder en la escuela, el poder, todo ese poder patriarcal que es supremacista y que es violento. Es violento, incluye la violencia. ¿Cuál violencia? Tutti frutti, todas las violencias, y de acuerdo con la biografía de cada hombre, así como en el otro caso, la biografía de cada mujer, ¿qué tipo de violencia ejercerá ese hombre? Ese niño que desde niñito, también he visto pistolas en las cunas de algunos hospitales. Desde niñito es construido para ser un ser violento, un ser que domine, que sepa dominar, tiene que aprender a dominar, tiene que hacerse de los recursos subjetivos para ser un macho. Eso es un macho. Y luego además, el machismo es una cultura en la que estamos inmersos mujeres y hombres. Pero a los hombres les toca volverse en ese proceso de vida machos. A los 3 años ya lo son. A los 3 años hay tiranos en este país. Tiranos que hacen a sus mamás obedecerles. En muchas cosas. No en todas, para eso les falta crecer un poco. Ya a los 10 años y con todas las películas estas de seres violentos que destruyen y que avientan bombas y que hacen cosas y tienen espadas terribles y todos los niños andan con sus espadas. Y yo me pegué un susto un día cuando un niño muy querido me dijo, hola, abrió la puerta de su casa y me dijo, te voy a matar. Vaya, no puede ser que esa maravillosa criatura me reciba diciéndome, te voy a matar. Bueno, esa es una construcción de género funcional al patriarcado. Nadie nació así, ni las niñas, ni los niños. Nadie ha sido educado propiciatoriamente para aprender lo mejor posible las pautas de su cultura, de su sociedad y desplegarse allí con esa condición de género. Entonces quisiera, porque aquí es académico, entonces quisiera decir que una cosa es la identidad de género, las identidades, y otra cosa son las condiciones de género. Y las voy a definir. En parte en el libro de los cautiverios hice una parte teórica, epistemológica, de todas las categorías y las relaciones entre categorías para aclararme y hacer una teoría compleja, política de género, que es ese libro de los cautiverios. Ahí definí qué es la condición de género. Lo pueden ir a ver, pero lo he escrito en todos lados, o sea, anda por todas partes en muchos artículos. Pero la condición de género es eso, es una construcción histórica
y que es una construcción social. Es la sociedad la que construye, con sus actores, con sus personeros, con sus instituciones y con sus integrantes. Cada mujer y cada hombre hace pedagogía de género todo el tiempo, lo hace al vivir. Y todas las personas aprendemos de las otras personas en nuestra relación, aunque sea efímera, puntual, aprendemos pautas de género. ¿Aprendemos o no queremos? Nos distanciamos de lo que se nos exige. En la condición de género siempre hay un deber ser. Y hay que averiguar, por ejemplo, para el título de esta conferencia, en el mundo contemporáneo, cuáles son los deberes ser de la condición de género de cada quien. Cada quien puede hacer una reflexión personal. ¿Cuál es mi condición de género? Que está conformada por normas, pautas, contenidos, actividades, relaciones, todas marcadas por un deber ser. Deber ser exigido y también por un conjunto de prohibiciones. Prohibiciones políticas, o sea, que se logran estas prohibiciones por el ejercicio de poder institucional o personal, pero que prohíbe cosas. Y entonces tenemos un conjunto de prohibiciones de género, cada género. Las mujeres tenemos prohibido ser hombres. Es la primera prohibición que tenemos. Los hombres tienen otra primera prohibición. Tienen prohibido ser mujeres. En el mundo contemporáneo hay movimientos civiles con experiencia vivida de mujeres y hombres que han puesto en duda, que han hecho la crítica de ese orden sexual, de ese contrato de género, y han dicho, soy mujer. Hombres que dicen, soy mujer. Y además exijo ser tratada en igualdad. Y además exijo en el Congreso Feminista un asiento para participar con todas nosotras. Y soy una trans. Y ahí estoy. O sea, fíjense qué fuerte. Porque hay esa prohibición que es la fundamental para que el orden se mantenga binario, para que haya mujeres y hombres, estereotipadamente mujeres y hombres. De acuerdo con, y voy a seguir diciendo porque la condición de género abarca eso, esa prohibición, pero también la exigencia, el deber ser, por ejemplo, de ser madre-esposa. O si una es una mujer, digamos, ligera de cascos, entonces es una puta, y por eso en el libro construí esa categoría de las putas, porque en nuestro orden social de géneros, las mujeres que no cumplen los mandatos estereotipados de la sexualidad heterosexual, heterólogo-falogocéntrica, esas son putas. Esas son putas. Y quiero decir que el sistema es tan rígido que cualquier mujer ha cometido alguna falta en el sistema. Y por lo tanto, cualquier mujer es puta en nuestro país. Es puta porque le dio un beso a un niño cuando tenía 5 años atrás de la puerta. Es puta porque se casó embarazada de 6 meses. Es puta porque se acostó con dos a lo largo de su vida. O sea, una cosa terrorífica, espantosa, con acostarse con 2 a lo largo de su vida. Es puta porque tuvo una novia mujer. Pero eso fue una cosa de la infancia. Ni siquiera nos decíamos novias, amigas, de manita sudada. Nadie recorrió el recreo aquí
de mano sudada con una amiga. ¡Qué lujo! Se siente de maravilla. ¿Eres puta? ¿Eres puta? Escribió una carta, no sé qué, es puta. Es puta. Todas somos putas. Ese es el tema de los cautiverios. ¿Cómo eres y por qué eres puta? Y eso a veces es un secreto, pero a veces es conocido. Y la sociedad, el grupo, el cónyuge, la familia, señala permanentemente a esa mujer que es puta. La estigmatiza. Por ejemplo, hay quien dice en los pueblos, ¿no? Ahí viene mi hija, es la que fracasó. ¿Qué es eso? La que fracasó. Bueno, lo que está queriendo decir su mamá es que tuvo un embarazo, no sabemos si llegó a término, si no llegó a término es peor de puta, o sea, una mujer que aborta es puta. Todo eso es la falta, se construye por oposición binaria también. El sistema es enormemente binario. Las mujeres somos, entonces, encontré estereotipos para nombrar lo que yo quería nombrar. Este de las madresposas, que es universal. El de las monjas, porque en este país hay una tradición cultural fuertísima y un peso brutal en la construcción de género de la Iglesia Católica, porque es una de las instituciones constructoras de género, construye las normas de la sexualidad, las prohibiciones, el pecado, la gracia, todo, la pureza, la impureza, le pone nombre a toda esta construcción sexual que mantiene a las mujeres, por un lado en las buenas y por el otro lado en las malas. Una división binaria moral, de fe, no hay otro fundamento, pero es sagrada. Y además está permeada esta religión, esta iglesia con su poder enorme, permea la familia, y las familias, y permea las comunidades. A veces de manera muy explícita, muy fuerte. Yo conozco estados de este país, no voy a decir cuál, donde la gente dice, quien gobierna aquí es el obispo. O sea, aunque sea un país laico y aunque sea un país no confesional, y aunque no tenga religión de Estado, y aunque quien tiene el poder fáctico es el obispo, ¿no? Bueno, ahí está todo eso. Por eso construí también las monjas, porque las monjas son el estereotipo llevado al extremo de la pureza exigida a todas las mujeres. La pureza que en las mujeres religiosas está construida a través de los votos, que esa es la normativa. Entonces, vayan a leer los votos que hacen las monjas, las religiosas, y verán, son 3 votos fundamentales de todas las religiosas de la religión católica en el mundo, pero hay otras que además añaden un 4.º voto, un 5.º voto, el silencio, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Pero están la pobreza. ¿Cuál es el otro voto? Obediencia, la castidad. La obediencia. ¿Qué cosa? Nada más eso se les exige a las monjas. No vayan a creer que a las que no vinieron también. La vida nuestra está regida por los mismos votos. Son los mismos, aunque si no hacemos un análisis simbólico no lo vemos. Pero si hacemos el análisis simbólico y político, son los mismos. Hay también una castidad exigida a las mujeres, por eso, si no, todas somos putas, y hay también una obediencia exigida a las mujeres. En el siglo XXI, no estoy hablando del siglo XVI, XVII, en que se alebrestó nuestra monja de cabecera, y dijo ya basta, y dijo
hombres necios, y además amó, y además hizo transgresión y media, y eso de la castidad lo llevó como pudo, y lo de la obediencia tampoco, y lo de la pobreza, dígame usted, o sea, pero pudo pensar, pudo escribir, y pudo leer, y pudo no casarse, no cumplir con el deber ser de las de afuera del convento. Entonces, el convento para muchos siglos pasados, para muchas mujeres, fue un espacio de esa libertad. Bueno, con un costo enorme, de otras pérdidas, pero con la libertad de no cumplir con ese requisito para ser mujer como debe ser, que es ser esposa, bueno, novia, amante, aunque sea casa chica, aunque sea un novio feo, aunque sea un pobre, aunque sea, pero un hombre que esté ahí. Y las monjas pues hacen el voto de castidad, que es lo que las vuelve diferentes. El voto es lo que hace la diferencia. La castidad cumplida es una forma de sexualidad. No es que no haya sexualidad, es la forma de vivir la sexualidad. Vayan a leer ese capítulo, me quedó muy bien. Ahora, no había hablado de ese libro así, pero me parece interesante para que vean cómo hacer un análisis, una aproximación también a lo que estamos viviendo contemporáneamente. ¿Por qué la crítica extrema, radical al orden patriarcal hace una crítica rotunda a la construcción de la sexualidad patriarcal tradicional? Hace una crítica rotunda a la construcción de la obediencia y por lo tanto es una crítica política. Hace una crítica rotunda de la pobreza de las mujeres. No nos cansamos de denunciarlo, de nombrarlo, de exigir que ya basta. Hemos construido categorías como la feminización de la pobreza, para visibilizar no la pobreza de las que hacen el voto de pobres, sino la pobreza impuesta a millones de mujeres en un orden social que extrae creación a las mujeres, extrae productos a las mujeres, entre otras cosas, le expropia el cuerpo a las mujeres, le expropia, como dice Teresita de Barbieri, los hijos y las hijas a las mujeres, y se vuelven los hijos de los hombres. Y bueno, pues, ¿y dónde estaba yo en la gestación, en el parto y en esas cosas? No, eso lo vuelven natural. Y luego dicen la madre biológica. ¡Qué vulgaridad! Por favor, nunca digan la madre biológica. Nadie es la madre biológica. Las mujeres somos seres integrales. Somos bio, psico, socio, sexua, econo, politi, juridi, culto. Y los hombres también. Todos somos seres que tenemos toda esa configuración. Nadie es solo biológico. Nadie. Y en esta bronca de las maternidades, en esta construcción de nuevas condiciones sexuales, en que unas mujeres gestan por otras, en que hay implantación de óvulos, en que hay abuelas que han parido a sus nietos, en que pasa todo eso, que ya hay centenas de miles de personas nacidas de un proceso in vitro. Cuando todo eso está ahí, vuelve una nueva biología para convertir todo eso en biológico y separarlo de el resto que dije aquí. Y la perspectiva de género feminista no puede hacer eso. Nosotras, todos los días, tratamos de construir una condición de género humana de las mujeres. Y además, una condición humana de los hombres, en una perspectiva de género democrática, solidaria,
y pacífica. Fíjense, todo eso en nuevas condiciones de género, que son lo que nos esforzamos todos nosotros, los que estamos aquí y algunas que no vinieron, en crear en el mundo en el que vivimos. Y voy a incluir ahora a las presas. Las otras, ya dije las putas. A las presas. ¿Por qué las presas? ¿No? Las presas porque es una metáfora, todo el estereotipo es una metáfora de la prisión en que vivimos muchas mujeres con muros infranqueables, con celdas para vivir, incluso coloquialmente se dice por ahí, vive en una jaula de oro. O algunas mujeres lo dicen de sí mismas. Yo he conocido en la investigación y fuera a muchas mujeres que dicen, vivo en una jaula de oro. Me da todo, porque también, o sea, sí cumple. Me da todo, me mantiene, tengo mi buen ajuar, me voy de vacaciones de vez en cuando, voy al spa que me den un masaje. Bueno, todas estas cosas. Y sí, pero no puedo salir, no puedo reunirme con mis amigas, he perdido casi contacto con mi familia y me quiere solo para él. Y luego, bueno, me controla un poquito, pero es porque me quiere. Con el celular, ¿no? Me está diciendo, ¿dónde andas? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué te pasa? Y al cuarto ya nada más puros signos de admiración, de enojo, de que no le contestas, de que no estás solo para él. O el otro presidio de muchísimas mujeres, que es la casa como el espacio del cuidado de los otros, el espacio de la crianza, de la formación de los niños y las niñas, de la atención y el cuidado permanente, todos los días, a todas horas, llueve, truene como ayer, caiga la inundación, pase lo que pase, las mujeres ahí. Tengan urgencia de ir a firmar algo en su trabajo que se les olvidó y entonces la jefa las va a echar porque ya se los dijo que a la próxima que me hagas, que no cumplas con tu trabajo, te vas para afuera. Y esta pobre que entre 3 niños y el marido y está presa. No puede ir ya a ningún lado. Ya no va a fiestas, ya no va al cine, sí iba, digo, sí le tocaba. Y ya no, está presa. Pero además está presa porque no tiene quien la sustituya, haga lo que hace, se apoya, cosa que en el sistema mexicano el apoyo en trabajadoras domésticas va siendo universal. Casi cada mujer tiene una trabajadora doméstica atrás, incluso mujeres de clases sociales que ellas mismas son trabajadoras domésticas y contratan a otra para poder ir a trabajar. Es un sistema en que las mujeres estamos determinadas económica y socialmente, y eso constituye una cárcel verdaderamente hablando. Cuando estudié los cautiverios, no solo vi a las mujeres cautivas, mujeres que tenían que pedir permiso, adultas, que tienen que decir, oye, no te enojes, no te enojes, si no voy, no te enojas si no estoy, me voy a ir nada más un ratito, mira, es cuestión de media hora, es una presentación de unos objetos para la cocina, muy bueno porque como yo cocino, entonces es unos tupperware que voy a ir a, o sea, una cosa, y tienes que pedir permiso, y tienes que decir, yo lo digo mucho en los talleres donde trabajamos las identidades siempre, que muchas mujeres están en los talleres después de haber pedido permiso, después de dejar el refrigerador con comida, después de dejar todo listo, el pantalón encima de la cama, abierto, porque los hombres, hay unos que no
saben desabrochar. No les enseñaron esa técnica que es desabrochar el botón del pantalón, entonces les deja bien desabrochado para que, bueno, entonces es una cosa, eso es a lo que me refiero cuando digo que estamos en ese cautiverio, estamos presas y además tenemos que vivirlo como si no estuviéramos presas, como si no. Pero sí muchas mujeres dicen, a mí no me dan permiso. O sea, el vocabulario todavía refiere con dignidad a ese orden en que a ti no te dan permiso. Tú tienes que pedir permiso a tus padres. Cantidad de jovencitas, adolescentes o jóvenes treintañeras muy incómodas, terrible, viviendo en casa de sus padres, peleándose todo el tiempo con ellos porque no las dejan hacer lo que ellas quieren. Muchachas que trabajan y le dan su salario a sus padres y solo les dan para los camiones, ni siquiera para los libros, para la escuela, y de todas maneras no son autónomas, aunque ganen dinero, no son independientes, viven bajo esa tutela constante que además supone no solo de las jóvenes y de las adolescentes, que siempre nos vamos a equivocar. O sea, la sociedad está esperando que nos equivoquemos. Por eso nos tienen que guardar, que encerrar, para que no entremos en relación con otra gente. En los derechos humanos contemporáneos de las mujeres se añadió un derecho humano que cualquiera diría ¿por qué? El derecho a participar en organizaciones civiles y sociales, como un derecho humano de las mujeres, porque muchas no pueden participar en organizaciones de ese tipo. Pueden ir a rezar el rosario, pueden ir a rezar a los difuntos, que nos toca a todas las mujeres la memoria, cuidar a los muertos, no solo a los vivos, a los muertos, festejarlos, recordarlos, cuando ya nadie se acuerda, hacer la misa, la octava misa, no, son 7, o sea, 9, o levantar la cruz, o sea, algo. Ahí es un cautiverio también eso, y impide muchísimas cosas. Y bueno, ahora ya no nos toca vivir eso, pero mujeres que vivían vestidas de negro toda la vida, porque tenían que guardar el luto por los muertos, no así los hombres. Entonces mueren los abuelos, se mueren los padres, los primos, los tíos, el vecino, siempre el mismo. Y eso es también la construcción de la muerte en vida de estas mujeres guardando el luto por las personas muertas. Y sigo diciendo, fui a las cárceles a ver a las presas, como dicen todo, ¿no? A los conventos fui a ver a las monjas, a las madresposas fui a sus casas, al mercado, a los 25 años, a las bodas de chocolate, a las bodas de todo, después de que ya estaban a punto de romperse la cara, pero hay que hacer las bodas por mi mamá. Mi mamá es la que quiere que hagamos las bodas de chocolate. O mi tía abuela es la que ya no duerme porque no nos hemos casado. Casi. O sea, todo ese rollo lo fui a ver in situ. Y a las presas fui a las prisiones de este país. Las prisiones de este país son un capítulo de derechos humanos violados permanentemente. Están construidas para violar los derechos humanos, en particular de las mujeres. La manera en que viven la prisión, la forma en que son acosadas constantemente. Bueno, estudié ahí fenómenos complejísimos como la prostitución de presas, y ahí estudié a las putas que son presas, pero que son sacadas del penal por sus custodios, los directores. Bueno, ahora con lo del Chapo no voy a hacer capítulo Chapo. Me niego
ya es construir la adoración al Chapo, que va a ser ese ya el siguiente héroe popular bandolero mexicano, que eso es capítulo aparte, pero es parte del machismo, es parte de la construcción androcéntrica del poder y es parte de la colusión entre los hombres. Ahí hay lo que Celia Amorós llama el pacto de caballeros. Ese apoyo, a veces incondicional, de unos hombres a otros, porque se consideran pares o porque no se consideran pares, porque están en lugares distintos de la jerarquía y jerarquía obliga. Obliga, es una pauta de género, la obediencia entre los hombres para ciertos poderes y todo eso. Las presas viven en condiciones terribles y claro, una cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de quiénes estaban más presos, las custodias o las internas, porque las custodias viven en prisión y a veces toda su vida. Entrevisté, hice historia de vida de mujeres custodias que han pasado la vida en la cárcel. Pero claro, ideológica, por eso nosotras somos bio, socio, psico, tal, ideológica y jurídicamente, ellas están libres, son ciudadanas con libertad, y las otras no. Y ahí hay toda una bronca de poder entre unas y otras. Y luego también una serie de alianzas para sobrevivir. Muchas presas construyen familias en las cárceles. O sea, el esquema que tienen no es el de grupos solidarios, sóricos, feministas, nada que ver. El único esquema que tienen en la cabeza de apoyo y solidaridad es la familia. Entonces crean su familia en la cárcel. Tienen madres, tienen madrinas, tienen hijas y están presas. ¿Por qué? Pues por haber cometido faltas. La mayor parte de las presas en México están por dos delitos, fundamentalmente. Son dos. Uno, por delitos contra la salud, porque han transportado drogas a sus aguerridos machos en otros penales, son mamás de presos, son las amantes de los presos, sus esposas, sus hijas, y les llevan drogas, y ahí las pescan, y quedan refundidas para el resto de su vida. De ellas no se acuerda nadie. Los hombres salen de la cárcel y no van a verlas. Es una cosa terrible, ¿no? Bueno, por ese delito, y el otro delito es fraude. Fraude que han cometido muchas veces porque aman a su jefe. Aman a su jefe. Y su jefe les dice, pues mira, haz esto y aquello, te van a dar un dinero, me lo guardas, y entonces vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y se va montando una red fraudulenta en el que contadoras muy decentes y muy buena onda, secretarias magníficas, abogadas, asesoras de empresas, acaban coludidas en redes entre que aman al y entre que se vuelven delincuentes, como en la trata. En la trata muchas mujeres son seducidas y luego seduta e abandonata, pero mientras explotada sexualmente o explotada laboralmente, porque hay esas dos ramas de la trata, pero ahí interviene el amor, como en las madresposas, como en las monjas. Las monjas es el amor a Dios, o sea, están casadas. Las monjas son señoras casadas, no vayan a creer ustedes, y tienen un amor maravilloso que solo ellas conocen, solo ellas se comunican, y parece muy parecido al amor de las otras enamoradas, y parece muy parecido al amor de las delincuentes o de las mujeres tratadas y explotadas. O sea, que todo esto, todos los estereotipos, digamos, se articulan y se brincan, ¿no? Cosas de unos a los otros. En unos son un deber, en otros son aleatorios, pero están.
Y finalmente, ya con eso me despido, las locas, que bueno, pues esa es una categoría que inventó como locas las mujeres, inventó la modernidad racionalista, cartesiana, occidental, y creó a los que tienen la razón, que son el sujeto masculino, padre, padrón, padre eterno, todo eso. Esos tienen la razón. El sujeto es el hombre, así como categoría abstracta de todos los hombres, una categoría de género. Y cada hombre posee la razón. ¿Por qué? Solo por ser hombre. Solo por ser hombre. Esa es la razón. Y nosotras, aquí la que no cae resbala, no tenemos la razón. Y tan no la tenemos que tenemos que argumentar 22 veces algo para que alguien nos preste atención, para que alguien piense que lo que estamos diciendo es razonable. Razón. ¿Cuál es el atributo de género femenino? La sin razón. Y la sin razón en la modernidad es la locura. Incluso se desarrollaron disciplinas muy importantes para tipificar la sin razón, no solo de las mujeres, también de hombres irracionales. La psicología, la psiquiatría, la neurofisiología, la neurociencia y un montón de disciplinas contemporáneas para definir qué es lo que no es la razón. Tema permanente, por cierto, de la filosofía, de la que las mujeres estuvimos excluidas centurias, ¿no? Centurias. Por eso Sor Juana era tan peligrosa, porque no solo hacía teología, hacía filosofía, la señora, y entonces pues sometía a crítica racional las creencias de su tiempo y todo lo demás. Bueno, las locas somos nosotras, ya lo sabían, ¿verdad? No tenía que venir a una conferencia de identidades contemporáneas. Es tan fuerte esta construcción identitaria de este estigma, porque es un estigma para aislar a las personas, para acorralar a las personas, para acusarlas, para decir que mal viven, que no tienen la razón, mal viven y necesitan la razón, según el sistema, para el bien vivir. Y resulta que cada vez hay más locas. O sea, es un fenómeno. A principios del siglo XX le apostaron a ir bajándole al número de locas. Bueno, Charcot estaba encantado. Mi abuelo Freud, qué barbaridad, nos construyó todo el tema de la neurosis, y nos construyó todo el tema de la histeria, y nos construyó todo el tema de la envidia del pene, que es fálico, pero el pene es pene. A menos que alguien me les diga, ¿no? Luego se le construye el falo, que es una construcción sexual de género fundamental. Cada hombre gira en torno a su pene fálico, pero luego no es fálico. Entonces los que verdaderamente tienen envidia del falo, les digo quiénes son, los hombres. Claro, porque cada uno está en falta con el modelo que sigue, como las mujeres también. O sea, cumplir con las condiciones de género es tan arduo que nos lleva toda la vida. Toda la vida. Y todos incumplimos, los hombres y las mujeres. Solo que los hombres tienen poderes extraordinarios sobre las mujeres, sobre el mundo y sobre su propia vida. Son 3 dimensiones de poderes políticos de género que tienen los hombres sobre y, bueno, desde luego la razón, que es, digamos, el valor de la modernidad. Y
Las locas más locas de todas, andamos en la calle. Somos, como lo dije ahí, las feministas, porque además nos organizamos, porque además pensamos, porque además sentimos y porque hemos creado lenguaje, porque hemos nombrado las cosas, porque nos hemos organizado para vivir conforme a lo que nosotras queremos y no al orden. Y luego además para enmendarle la plana al orden. O sea, no nos conformamos, no inventamos que nos íbamos a ir a una isla perdida a vivir ahí todas las mujeres. Sería una cosa buena onda, divertida. Pero no inventamos eso. Y tampoco inventamos hacer un golpe de Estado a los hombres. Nunca he leído un texto feminista que nos convoque a dar un golpe de Estado. Nunca. Eso es una locura. ¿Cómo hacer política sin pensar violentamente? Y eso es uno de los aportes extraordinarios de la locura feminista. Pensar cambiar el mundo y nuestras vidas sin violencia, sin convenciendo a los que dicen que tienen la razón, convenciendo a otras mujeres que están sumergidas de manera mucho más profunda que las que sí vinimos aquí en esto, porque todas estamos sumergidas, y el orden estigmatiza a las feministas, construye una discriminación particular a las feministas, descalificación, o sea, todo lo que es la misoginia, pero la misoginia centrada en la locura feminista. Y bueno, las locas en este tema, para tomar la última palabra que dijiste, me gustó que dijeras, antes yo no hablaba de esperanza, porque me parecía una categoría que no corresponde a mi concepción del mundo y de la vida. Claro que no corresponde, pero la comprendo en otras personas y entiendo lo que dicen. Entonces, esa categoría identitaria de las locas es una donde yo encontré, digamos, ya como perfiladas opciones, como una profundidad conceptual, como filosófica, como ética. Y en todas las demás mujeres a las que pertenecemos, las feministas, encontré la construcción cotidiana de varias cosas, y con eso voy a acabar. Uno, de la obediencia. Cada una obedece como puede, se enmienda, se endereza, se castiga, se premia, hace lo que puede para cumplir el deber ser. Eso es así. Cada una también es resistente. Y ahí empieza el tema del feminismo en la vida cotidiana. El que no tiene ideólogas, el que hace cada mujer en soledad, en su casa, en su escuela, en su mercado, en su pueblo, y es en su Cámara de Diputados. Es esa resistencia a lo que no se quiere. Y hay muchas formas de resistir. Algunas son, por ejemplo, guardar silencio. Otras son, por ejemplo, dejar de hacer. Dejar de hacer. Simplemente aquello que te toca hacer. Incumplir. Por ejemplo, el cumplido sexual. Ese que ya tenemos bien puesto, ¿no? Ese que nos duele la cabeza. Entonces, estás en huelga sexual, pero no lo dices, no, como feminista, no pones una manta que diga huelga sexual, no. Te duele la cabeza. Eso es una resistencia. A muchas mujeres se les quema el arroz, o se les pasa de ajo. Se pasó de ajo. Qué pena, qué pena. No he encontrado en el libro de ciencias naturales de la niña para hacer la tarea y la niña regresa llorando en la escuela porque la reprobaron. Pues no encontré el libro. No tuve el tiempo para encontrar el libro.
Hay resistencias que son obligadas y hay resistencias que son inventadas. Y luego hay colectivas, y muchas mujeres compartimos estas resistencias de la vida cotidiana. Somos las mujeres en el patriarcado, todas, unas resistentes, unas con conciencia e ideología, otras para sobrevivir como recursos de defensa. ¿Les cayó el 20? ¿Se ven resistentes? Ajá. ¿Desobedientes? ¿Incumplidas? Bueno, por favor, no hagan eso en contra de ustedes mismos. O luego se nos pasa la mano y te acabas dando en la torre tú y te regresa como boomerang aquello que. Entonces, aguas con eso. También somos rebeldes. Rebeldes. Y millones de mujeres en este país están en rebeldía de género. Rebeldía de género. Son también subversivas. Subversivas. Ponen el orden al revés. El orden al revés. Pues mira, resulta que ahora, como me dicen muchas amigas que están en las identidades contemporáneas, que dan ganas de llorar, ¿no? En rebeldía con el sistema patriarcal, ahora yo soy la proveedora del hogar. Yo mantengo a mi marido. Y él es el de la casa. Él se queda en la casa y yo salgo a trabajar. Son solo subversivas. O sea, les dio la cabeza para hacer el orden al revés, no para transformarlo profundamente. Entonces, aguas. Así que tú llegabas a las 4 de la mañana, pues yo llego a las 5. O sea, y en retos, en desafíos, pero muy expuestas con esas subversiones. La subversión es un latinajo, es voltear, poner el mundo al revés. No se hace la crítica compleja del orden paradigmático y no se construye alternativas viables para otro orden de género, sino que se repite lo mismo, pero ahora yo hago esto y tú haces aquello. El cambio de roles se estila mucho, el cambio de tratamiento del cuerpo en las parejas, en las familias, sin que haya gran modificación. Vemos personas tatuadas todas, uno se imagina, bueno, ¿qué mentalidad tendrá esta persona? Debe ser fascinante. Nada que ver. Fue ese tatuó lo que le dijo el tatuador, que Ana me entiende qué es, aquí se puso un año, pues porque fue cuando nació, ¿qué onda? ¿Qué onda? No, ese tratamiento del cuerpo, el cuerpo es lenguaje, no corresponde con un cambio profundo de género y tampoco de otras condiciones sociales. Entonces, aguas con la rebeldía, pero muchas rebeldías, cuando han sido simultáneas, han cambiado cualitativamente las cosas. O sea, cuando se acumulan un conjunto de cambios sociales, se pueden producir transformaciones sociales y políticas del orden establecido. Es un proceso de acumulación cuantitativa que da lugar a cambios cualitativos. Es el caso, por ejemplo, de los movimientos feministas de los años 60 en el siglo pasado, las que venimos del Paleolítico, los vivimos. Ahí se sumó un malestar social, o sea, el enojo, la subversión, la rebeldía, la resistencia de miles y miles de mujeres en el mundo occidental. Y también de hombres. En México fue de mujeres y hombres jóvenes que fueron antipatriarcales y se movilizaron públicamente para cambiar el sistema, y el lema fue por las libertades democráticas. Muchísimos rompieron con sus padres, con sus familias autoritarias. Muchísimos adoptaron el uso del condón, aunque ustedes no lo crean,
con las chavas que adoptaron la píldora. Y fue una revolución sexual muy importante que cambió pautas del deber ser patriarcal. Desde luego, los que eran más libres eran los hombres. Digo, porque así fue. Pero es ese conjunto de quiebras locales, territoriales, familiares, conyugales, lo que produjo todo eso, y además el sistema político mexicano entró en crisis. Todo eso se dio y ahí intervino el feminismo y sigue interviniendo desde entonces. Voy a acabar, no se pongan nerviosos. Ya es Radio Universidad, ha de haber cerrado, pero no pasa nada. Aquí están, muchas gracias Radio Universidad, que nos escucha y que nos transmite buena onda. Y decir que, ¿qué estaba diciendo? Se me va la mano, ya no sé. Pero decir que las resistencias, rebeldías, subversiones pueden ser complicadas de enfrentar, pero también coadyuvan a grandes cambios en la sociedad. Y la cuarta categoría de estas categorías políticas que acabo de usar en los cambios de identidades es la de transgresión. Transgresión. Esa sí es la fuerte. Es la que es la crítica política al paradigma establecido. Ya no estás con el orden establecido, ya no. Y estás construyendo otro orden, pero en sus fundamentos, en aquello que le es esencial al paradigma para reproducirse. Y no es una casualidad que millones de personas en México estén por la paz en este momento. Nosotras, las feministas, llevamos mucho más tiempo trabajando por la paz, porque la violencia, que es estructural al patriarcado, ha dañado muchísimo a las mujeres. Y emprendimos antes la causa de la paz de género. Ahora convocamos a los hombres a que le entren a construir la paz de género, o sea, a desmontar estereotipos machistas, violencia de género, y a construir mujeres y hombres. Fíjense esto, mujeres y hombres. Ustedes hombres tienen un papel importantísimo que jugar ahí. Mujeres y hombres, construir la igualdad entre nosotros. Eso es lo más trastocador. Y hacerlo, bueno, si se puede conjuntamente, qué bueno. Si no, pues como vamos. Nosotras ya sabemos, no necesitamos que vengan, lo podemos hacer solas, lo hemos hecho solas, pero sería importante que hombres progresistas, que hay muchísimos en nuestro país, asuman el progresismo de género, asuman los derechos humanos, sí, como hemos hecho nosotras, y se lancen públicamente a hacer esa crítica al orden de géneros que los involucran, que involucran su condición de género, involucra su identidad como hombres diversos que tienen el derecho a ser diferentes, tienen el derecho a no ser como el orden establece el estereotipo de género masculino, macho, violento, egoísta, egocéntrico. Pueden cambiar. Cuesta. A veces dinero porque tienes que ir a la terapia. Digo, porque hay que apoyar la cosa, ¿no? Con un poco de terapia para que aquello funcione. O tienes que reunirte con otros y con otras, tiempo, y requiere sobre todo compromiso. Y bueno, pues con estas 5 estereotipos de género, las madresposas, las monjas, las putas, las presas y las locas, voy a terminar pero diciéndoles que piensen cuál es el estereotipo masculino de esos cautiverios. O sea, cuál es el estereotipo
masculino de las madresposas. Les voy a dar un tip. No se los voy a decir porque son los padres hijos. Son los padres hijos. Ya captamos. Es un orden simbólico, metafórico, y estoy usando la metáfora, pero es real. O sea, hay el orden del padre, la ley del padre, y cuando se articula con las mujeres, entonces se coloca como padre, autoridad, y como hijo, para ser desabrochados sus pantalones. O sea, servida la sopa, revuelto el huevo, porque son hijos chiquitos, no saben hacer esto. ¿Ya comprendimos? Bueno, y exigen una atención 24 horas, sin vacaciones para que los cuiden. Bueno, y vayan pensando pues los otros estereotipos, y seguramente ustedes como yo conocen, han visto de lejos, ¿no?, así pasar por ahí a algunos colegas que cumplen a cabalidad con el estereotipo de los celadores, de los que aplican electrochoques a las locas. O sea, búsquenlos porque allá andan en la calle y andan negando derechos a las mujeres. Y la convocatoria a todas y a todos es esa reflexión crítica, ese juntarse con las personas que tienen ideas de cambio de género y impulsarlo ahí donde estemos, pero también asumir que es personal. O sea, también es institucional. Estamos en una institución y hay que hacerlo ahí, y hay que hacerlo institucionalmente. Pero cada persona involucrada, ojalá se comprometa personalmente. Y entonces podamos confiar en que estamos efectivamente participando de un momento extraordinario, de un momento maravilloso, en que hay una crítica potente al patriarcado, pero en que ya hemos hecho muchas reformas al patriarcado. Estamos aquí porque ha habido antecedentes históricos muy importantes en nuestro país también de reforma al Estado patriarcal, a la convivencia patriarcal, a la economía patriarcal. Nos falta, pero bueno, es importante levantarse todos los días con algo que hacer. Muchas gracias. Voy a permitirme presentar a la doctora invitada Marcela Lagarde de los Ríos, la cual llegó ayer, les comento porque luego se van a enterar y van a decir, ¿por qué nos invitaron? Hicimos un trabajo interno, se invitó a los grupos que están trabajando el curso intensivo del Comité Institucional para la Equidad de Género, tanto maestros, maestras que están en el curso, algunos estudiantes, se invitó a las personas del Comité Institucional, se invitó a las personas que están participando en el diplomado, también desde el comité, y bueno, un trabajo interno en el cual estuvimos ahí compartiendo con la doctora. Hoy se abre al público en general con esta conferencia las construcciones de las identidades en el mundo contemporáneo, y voy a leer brevemente, ahora sí con algunos punteos solamente del currículum, porque si ustedes lo buscan en el internet van a ver que es bastante amplio, y quienes la conocen lo hagan. La doctora Marcela Lagarde de los Ríos nació en la Ciudad de México, es etnóloga, maestra y doctora en antropología. Ha sido profesora universitaria durante 37 años. En la actualidad es profesora de los diplomados en estudios feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México en México y Guatemala. Y es profesora invitada en diversas universidades, como la nuestra, desde hace más de 10 años. Es presidenta de la Red Investigadora por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Es coordinadora de los talleres Cassandra de Antropología Feminista. Es presidenta o fue presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados de 2003 al 2006. Elaboró y promovió con otras diputadas y diputados la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
vigente en México desde 2007. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana. Son 14 tomos, elaborados por la Cámara de Diputados en el 2006. Emitió un peritaje sobre el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró culpable al Estado mexicano. Es autora de varias iniciativas para impulsar el marco jurídico de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, publicado por la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres 2006-2012. Actualmente elabora una iniciativa jurídica sobre la violencia feminicida y la alerta de violencia de género. Ha participado en movimientos estudiantiles, populares, sindicales, civiles y feministas en México, América Latina y España. Ha sido integrante de partidos de la izquierda mexicana. Ha recibido valiosos reconocimientos en diversos países por su promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres. Es integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos desde el 2006, de la Red Sin Fronteras por la Vida y la Libertad de las Mujeres desde el 2007, del Consejo de Asesoras del Observatorio de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Veracruz desde el 2010, del Consejo del Espacio Mujeres por una Vida Libre de Violencia desde el 2010 y del Consejo Civil Asesor de ONU Mujeres para América Latina de 2012 al 2014. Voy a mencionar solamente 5 de sus publicaciones. Es autora, pues es autora de más de 100 artículos de los siguientes libros: El cautiverio de las mujeres, madresposas, monjas, incas, fresas y locas, por la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual le dio un premio, el premio más al mejor tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras en 1989. Actualmente editado 5 veces y 2 impresiones en México. Una edición conmemorativa por los 20 años del editorial Horas y Horas de Madrid en el 2011. Otro de sus libros, Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia, igual editorial Horas y Horas, Identidad de Género y Feminismo, por el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica. Diversos trabajos sobre identidad, género y feminismo. Uno muy importante que es el que muchas tenemos como un libro de cabecera: Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, una mirada feminista en el umbral del milenio. Bueno, muchos más. Digo, este no, pero es autora de muchos libros. Dentro de sus reconocimientos está, desde 1999, la Unidad del Instituto de las Mujeres de Gobierno del Distrito Federal en Azcapotzalco lleva su nombre. La Unidad del Instituto de las Mujeres de Gobierno del Distrito Federal, desde 1999 en la delegación de Azcapotzalco. Recibió la distinción cum laude en el examen de maestría en antropología y la mención honorífica en el doctorado. Recibió la medalla al mérito universitario por 30 años de docencia en UNAM. La Fundación Guatemala le otorgó el reconocimiento a la sororidad. La Cámara Nacional de Industria de Transformación, Canacintra, le otorgó la tercera Águila Canacintra al mérito legislativo en el 2005. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó el reconocimiento Ermita Galindo por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. El Gobierno del Distrito Federal le otorgó el reconocimiento para los que abrieron camino, Mujeres por una Vida Libre de Violencia, en el 2007. Tiene otros reconocimientos de países como España, Guatemala. El último, que ahí es donde la muy contenta y una cosa hermosísima que tenemos de ella, la Red Mujeres Central y el reconocimiento de la que abrieron camino, donde la acceso por su aporte a los derechos humanos de las mujeres contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el 2011. Como dice Marcela, y para hacer un poco sus enseñanzas, solo hay una manera para lograr la anhelada convivencia, es trabajando de una manera colectiva, social y solidaria. Con ustedes, la doctora Marcela Lagarde de Rodríguez. Bueno, voy a hacer un breve antecedente para compartirles nuestro interés en que el día de hoy nos acompañe la doctora Marcela Lagarde. Probablemente algunos sepan que formamos parte del Comité Institucional para la Equidad de Género de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dependiendo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y tenemos aproximadamente 3 años trabajando en esto. Tarea que no ha sido fácil, pero siempre nos hemos acompañado y hemos tratado de trabajar en la intención y en el espíritu
de quien ha sido nuestra formadora de varias de nosotras por varios años, y fue la doctora Lagarde, que desde 1997 ha visitado esta ciudad y esta universidad. Aquí habrá muchas compañeras y amigas que ratificarán muchos años de estar trabajando con sus lecturas, con sus talleres, con sus aprendizajes, y ver de qué manera esto no solamente se graba en algunas que eran organizaciones de la sociedad civil, sino que hemos podido traspasar y poder trabajar por los apoyos y las aperturas que se han dado en una institución de educación superior. Y precisamente allí hablaba de la importancia de incorporar esta mirada a la educación y a los procesos de investigación, porque ella ha sido una muestra ejemplar de cómo conjugar el trabajo académico con el compromiso social al momento y también político en los espacios de toma de decisiones. Su paso por la Cámara de Diputados y Diputados fue trascendental, no solamente ahí, sino para beneficiarnos con la creación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres a nivel nacional. Y esto ha sido un detonante para legislar en otros estados, para discutir, para poner el tema y sobre todo para tratar de salvaguardar los derechos que como mujeres tenemos y que históricamente no han sido tomados en cuenta. Para mí es un honor tener la presencia de nuestra maestra de la vida, de muchas de nosotras, así le decimos, de la vida, de la academia, de las acciones políticas, de las leyes, de todo lo que hemos aprendido con este bagaje, que se ha rodeado de un equipo de expertas que hemos tenido que aprender, estudiar. A lo mejor muchas no tenemos ese buen hábito de estudiar sobre nosotras. Teníamos disciplinas que nos estaban haciendo estudiar otras cosas, pero no las disciplinas o el estudio personal. Y esa fue una de las grandes enseñanzas que nos trajo a decir, tenemos tiempo para todo lo demás, pero no tenemos tiempo para nosotras. Entonces, esta es parte de las cosas que vamos haciendo y que esto precisamente tiene trascendencia política, ¿no? Lo personal es político y es público también, ¿no? En la educación, y bueno, es un gran gusto que nos pueda estar acompañando este día, precisamente para hablar cómo nos construimos en estas identidades, en este mundo contemporáneo, y a veces lo trastocable, difícil, violento, pero con muchos ímpetus y muchas ganas. Una de las grandes experiencias que yo he tenido es cada vez que estamos cerca de la doctora Lagarde, el panorama parece no es halagador, pero sin embargo, junto con ese análisis se hace, yo no sé cómo le hace, pero inyecta mucha esperanza. Entonces, ese es un gran logro que yo quiero compartir, y ya escucharán y verán por qué ella una y otra vez será siempre querida y bienvenida con nosotros. Bienvenida. Bueno, era para no llorar, cuando volví a ver la azúcar. Me emocioné mucho con la presentación de mis compañeras y por el gusto enorme de estar aquí con ustedes. Estoy mirando mis mismas compañeras aquí, allá, todas. La verdad que el tema que vamos a tratar esta mañana me encanta, porque en general en los últimos años, por donde que voy, entonces es el tema del feminicidio. Es el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Es el tema de la ley general que también estamos tratando estos días. Bueno, pues porque es muy importante que se difunda el contenido de esas leyes, el análisis que hacemos con la perspectiva de género, de esos problemas graves de nuestro país y de nuestra comunidad cercana. Yo sé que en todos los casos, en todas nosotras, en todos ustedes, los hombres, tienen conocimiento de problemas de violencia de manera muy cercana, y a lo mejor también los han vivido. Entonces, constantemente estoy refiriéndome a esos temas, pero al mismo tiempo, para poder sobrevivir en el sentido esperanzado, ¿no? De la buena vida y de otras cosas, siempre estoy trabajando los temas de las identidades de mujeres y hombres, porque son importantísimos. Tal vez yo me inicié en la investigación antropológica feminista con este tema, y trabajé muchísimo, como 8 años. Duró una gran investigación que hice solita, a diferencia de la que hicimos a nivel nacional, que fuimos 60 investigadoras. En el primer caso, mi primera gran investigación, gran por el tamaño, por los años que duró, pero también porque fue la primera que se hizo en México, lo digo con orgullo también, como una primera aproximación de investigación sólida en nuestro país desde una perspectiva feminista sobre identidades de las mujeres. Y el resultado fue el libro que se conoce en algunos lugares, puede ser comercial, ya lo ve la Gandhi, y está coeditado con Siglo XXI en mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. El libro no es el cautiverio, son los cautiverios. Y me quedé corta,
Nada más puse 5. Nada más puse 5 porque hice toda una propuesta teórica y luego investigué y luego volví a la teoría con investigación para ajustar lo que yo vi en la investigación. Fíjense qué interesante, lo digo entre maestros, estudiantes, mujeres y hombres que trabajan estos temas. La manera que yo tengo de investigar es hacer siempre un